Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a este canal. Continuamos con nuestra serie de CSS3. En esta oportunidad, en este capítulo, vamos a hablar sobre el font face en CSS3. El font face en CSS3 es una regla. Vamos a leer el texto que tenemos aquí. Es una regla que nos permite utilizar fuentes personalizadas. Entonces, en este video aprenderás todo lo que necesitas saber sobre el font face, cómo añadir fuentes personalizadas a tu proyecto. Entonces, como vemos, es una regla que nos permite utilizar fuentes personalizadas en su sitio sin necesidad de que los visitantes tengan que descargar las fuentes en su ordenador. También discutiremos los aspectos importantes relacionados con el uso de las fuentes web, cómo es su legibilidad, la accesibilidad y el rendimiento que ellas deben tener para que no afecte el desarrollo de nuestro sitio web. El font face nos permite a los diseñadores utilizar fuentes personalizadas en su proyecto sin tener que depender de las fuentes predefinidas en los sistemas operativos que están en los usuarios, que tienen los usuarios. Esto significa que se puede utilizar cualquier fuente que usted desee, siempre y cuando tenga los derechos de autor necesarios y las fuentes estén disponibles en los formatos que sean admitidos por los navegadores. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros el font face? Entonces, para poder utilizarlo, se necesita definir la ruta de la fuente y establecer las características de las fuentes que vamos a utilizar. Es decir, vamos a crear nuestro documento HTML. Vamos a crear un H1. Bienvenidos. Vamos a crear un H2. Texto 2 y vamos a crear un H3. Perfecto. Entonces aquí tendremos los documentos. Para definirlo, recordemos que en el video anterior dimos una pequeña introducción. Es decir, la regla en CSS sería font face. Lo pueden ver aquí, llaves que abren, llaves que cierran. Escribimos el tipo de fuente que vamos a utilizar, el font family. Aquí deberíamos darle un nombre, o sea, fuente personalizada. Deberíamos colocarle la ruta, es decir, el URL donde nosotros tenemos alojada esta fuente, vendría siendo la ruta, y el formato fuente.ttf, por ejemplo, y sería el format true type. Esta sería la forma como nosotros vamos a hacer referencia a esta fuente. En este ejemplo, definimos la fuente con el nombre, dice fuente personalizada, y se ha especificado la ruta de la fuente utilizando el formato .ttf. Una vez que ya definimos la ruta de la fuente, se puede utilizar en la hoja de estilo como cualquier otra fuente, es decir, como aplicamos otras fuentes que ya tiene predefinida en nuestro navegador, como un Arial, como una Verdad. Entonces podríamos decir, ya la definimos, vamos a decir que el body va a tener un tipo de fuente, va a tener un font family. ¿Y cómo la vamos a llamar? Fuente personalizada. Fuente personalizada. Para no equivocarnos. Y recuerden, por si da algún ejemplo al momento de descargar le colocamos otra. Si no toman nuestra fuente personalizada, le colocamos otra, en este caso la sans serif. Entonces, en este ejemplo, he utilizado la familia de fuentes personalizadas para el texto del cuerpo de mi página, con una fuente de respaldo, es decir, la sans serif, en caso de que la fuente personalizada no pueda ser cargada. Entonces, un ejemplo a continuación, veremos un ejemplo
otro ejemplo más de cómo poder utilizar la font face para personalizar nuestro sitio web. Según esto me dice forma, escribí aquí mal, forma, por eso me tiene este error aquí. Forma brutal. Y quitamos ese punto y coma de así sí. Ok, entonces vamos a linkear nuestro estilo CSS. ¿Cómo se llama? Style. Estamos linkeando. ¿Ven? Como pueden ver, vamos a quitarlo para que podamos ver la diferencia. Este es el texto que tiene, y cuando le hago el linkeo cambia al estilo que le di, es decir, mi fuente personalizada y ruta fuente. Toma otro tipo de fuente, es decir, yo la personalicé de esa manera. De igual manera, si aquí vamos a crear, por ejemplo, un menú, vamos a crear un menú de navegación con un UL, un GLI, diga home, contáctanos, ejemplos, son ejemplos, ¿no? Entonces vamos a darle los estilos a nuestro menú de navegación, UL, hicimos un list style, recuerden, no, es decir, nos va a quitar los punticos que tiene ningún estilo. Le vamos a cambiar el margin, le vamos a colocar 0 de margin y un padding de 0. Bien, ok. Ahora a los nav link vamos a colocar un display, vamos a colocarle display pero inline en block para que me lo separe de otra manera, inline en block para que puedan ver la diferencia, se lo separa un poco más, y un margin entre cada uno de ellos, un margin a la derecha, vamos a poner un margin right de 20 píxeles, lo separa un poco más. Muy bien, deberíamos colocarle aquí dentro de ellos porque son links, ¿cierto? Entonces aquí debería ir otra etiqueta, una etiqueta A del href, cambiamos esto aquí, a los snack A le vamos a aplicar otros estilos, vamos a darle un color miren cómo van cambiando. Un text, le vamos a quitar esa línea, le vamos a quitar el syntax decoration no, para que nos quite el subrayado, y le vamos a dar un tamaño, vamos a darle un font size de 18 píxeles. Entonces en este ejemplo hemos utilizado el font face para definir la fuente personalizada. Si recuerden, mi fuente personalizada. Y luego se ha utilizado en el menú navegación de la página para que podamos ver cómo se puede aplicar. Es decir, al igual que aplicamos los otros tipos de fuentes, lo vamos a utilizar. La diferencia es que es una fuente que nosotros estamos definiendo como personalizada. Es decir, la fuente, se preguntarán, pero ¿dónde puedo obtener esta fuente? Las fuentes las podemos obtener de diferentes lugares. Hay sitios web de fuente, está la famosa Google Fonts, Adobe Font, Font Square, DaFont, entre otras páginas. Nosotros lo que tenemos que hacer es descargar esa fuente que queremos y la almacenamos en nuestra computadora, es decir, de forma local. Entonces, para aplicarla en nuestros diseños, también podemos utilizarlo cuando utilizamos algunas, no sé, Adobe Photoshop, podemos utilizar este tipo de fuentes también. Es importante tener en cuenta que algunas fuentes son gratuitas, o sea, las podemos utilizar en cualquier página, y otras tienen derecho de autor. Entonces también tenemos que tener cuidado con esto, porque hay algunas que requieren atribución al autor
y otras tenemos que simplemente comprarla. Entonces hay que respetar también esos derechos que necesitamos al utilizar ese tipo de fuentes. Entonces el font face, al ser una regla que nos permite a los desarrolladores especificar fuentes personalizadas para utilizar en nuestro sitio web, tenemos que configurar, o sea, en lugar de confiar en las fuentes preinstaladas que ya tiene el dispositivo, o sea, como la Arial, la MonoSpace, en vez de confiar en esa fuente, nosotros decir al navegador qué fuente va a utilizar. Entonces esto significa que los usuarios podrán ver la fuente exacta que hemos especificado, independientemente de si la tiene instalada en su computador o no. Porque como nosotros ya le hemos alojado en nuestro servidor, ella va a estar disponible al momento de que se haga la petición. Entonces, recuerden, para utilizar el font face en un sitio web, primero debemos tener acceso a los archivos de la fuente que queremos utilizar, es decir, la descargamos, la compramos, la tenemos disponible. Recuerda, ella va a ser esta fuente que vamos a utilizar, ella admite los formatos TrueType, font, que el formato sería .ttf. También tenemos el otro formato, que vendría siendo OpenType font, su formato es OTF. Son las fuentes que podemos utilizar, ¿no? Entonces, después que tenemos las fuentes del formato que admite el navegador, debemos subir este archivo al servidor web y vamos a especificar la ruta de acceso. Recuerda, y aquí definimos la ruta de acceso donde nosotros tenemos alojada nuestra fuente. Una vez que se ha especificado la regla font face, podemos utilizar las fuentes en cualquier elemento de nuestra página web utilizando la propiedad, como ya le dimos, la propiedad font family, de hacer el llamado como lo hacemos con cualquier fuente que tenga preinstalada el navegador. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que las fuentes personalizadas suelen tener un tamaño de archivo mayor que las fuentes preinstaladas. Entonces, por lo tanto, ellas pueden afectar el rendimiento de nuestra página web. Es decir, si su peso es mayor y no lo tomamos en cuenta, ese va a tardar un poquito en instalarla y al mostrarla nos va a dar un pequeño retraso allí. Entonces también es importante verificar que tenemos los derechos del uso de la fuente antes de utilizar los sitios web. Recuerda, derecho de autor, siempre tenemos que estar seguros de que podemos utilizarlo. Entonces, para poder subir los archivos de la fuente al servidor, recuerda que se puede también hacer de varias formas. Tenemos una opción para nosotros colocarlas en el navegador. Tenemos el protocolo FTP, que es File Transfer Protocol, para cargar los archivos en el servidor web. Utilizamos ese protocolo de transferencia. También se puede utilizar un servicio de alojamiento web que permita subir archivos a través de una interfaz web. Todo va a depender de las características y el uso o la forma en que usted quiera subir y alojar este tipo de archivos. Al utilizar fuentes web personalizadas en una página web, recuerde que también tenemos que tener en cuenta los aspectos que pueden afectar la legibilidad, la accesibilidad y el rendimiento del sitio. Entonces, recuerden que la legibilidad hace referencia a la forma en cómo esa fuente puede verse. Es decir, al elegir una fuente personalizada es importante considerar la legibilidad de la fuente. Algunas fuentes pueden ser más difíciles de leer que otras, especialmente en tamaño, porque pueden ser muy pequeñas, o en diferentes combinaciones de colores de fondo y en texto. Entonces tenemos que probarla tanto en dispositivos celulares para ver si en ese tamaño pequeño se puede leer bien, que se vea bien tanto en un formato pequeño como en el formato normal, y que esa fuente también vaya con la temática de la página web. También tenemos que verificar su accesibilidad. Las fuentes personalizadas también pueden afectar la accesibilidad del sitio. Entonces es importante asegurarse de que la fuente elegida tenga un contraste adecuado con el color del fondo para que sea legible para todas las personas, incluyendo aquellas personas que tienen una discapacidad visual. Y el rendimiento, recuerden que al utilizar fuentes personalizadas también puede afectar el rendimiento del sitio. Las fuentes personalizadas son archivos adicionales que deben ser descargados por el navegador.
Entonces lo que puede aumentar el tiempo de carga de la página. Para mejorar el rendimiento del sitio se puede utilizar técnicas como la optimización de la carga de fuentes y la reducción del tamaño del archivo de las fuentes. Entonces, en general, al utilizar fuentes web personalizadas, es importante encontrar un equilibrio entre el diseño y la funcionalidad del sitio. En resumen, recuerden que el proceso para utilizar una fuente personalizada con el FontFace: primero descargamos la fuente que vamos a utilizar y guardarla en el equipo local. Subir la fuente al servidor web utilizando el protocolo FTP o un servicio de alojamiento web. Escribir una regla de FontFace en las hojas de estilo que especifique la ruta del archivo de la fuente en el servidor. Asignar la fuente personalizada a los elementos de la página web utilizando la propiedad FontFamily en la hoja de estilos en la hoja de estilo CSS. Y al utilizar el FontFace de esta manera, se puede utilizar cualquier fuente que esté disponible en formato TrueType, el formato TTF, OpenTypeFont OTF o web. También me faltó la otra, la web OpenFont Format. Este es otro formato que se conoce como la WOP. Cualquiera de estos tres formatos van a estar disponibles para nuestra página web. Esto ha sido todo por este video que habla sobre el FontFace, y la forma en cómo nosotros podemos colocar fuentes personalizadas en nuestro video. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.